Continuando con el estudio de funciones, vamos ahora a comenzar con el estudio de las funciones trascendentes o funciones que no son algebraicas y que son aquellas que no están definidas por operaciones algebraicas como sumas, restas, productos, divisiones, etc. Entre ellas vamos a tener las funciones trigonométricas, tanto las directas como las inversas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Comencemos con las funciones trigonométricas directas. Estas son aquellas en las cuales la variable independiente es la medida, la magnitud de un ángulo y se generan al establecer relaciones entre los lados de un triángulo. Si recordamos los conceptos de trigonometría, veremos que si yo tengo, por ejemplo, este ángulo B y este ángulo está formado por los lados AB y AC, al momento que yo haga crecer este ángulo, va a ocurrir lo siguiente. Las relaciones entre los lados AB, BC y AC van a cambiar. Si originalmente están como están aquí en el triángulo, cuyo ángulo es el de color azul, pues veremos que este lado AC es esta longitud. Este lado AB permanece constante siempre. Y este lado BC, pues es el lado que forma el otro cateto. Si el ángulo crece, por ejemplo, hasta llegar al ángulo amarillo, ¿qué va a pasar? El lado AB va a permanecer constante, solamente va a cambiar su posición desde A hasta A'. El lado BC va a reducir su tamaño. Es decir, antes medía desde B hasta C, ahora está desde B hasta C'. Y el lado AC va a crecer desde AC hasta A'C'. ¿Eso por qué se produjo? Porque el ángulo creció. Si yo sigo haciendo crecer el ángulo y ahora me encuentro con el ángulo rojo, ¿qué va a pasar? El lado AB permanece constante, pero el lado AC va a crecer hasta A'C'. Y el lado BC va a reducirse hasta hasta BC'. Entonces, ¿qué está pasando? Al momento de ir creciendo el ángulo, los lados están variando. El único que permanece constante es la hipotenusa. Lo demás, este lado va creciendo cada vez más, este lado va decreciendo cada vez menos. Bueno, entonces eso me va a permitir establecer relaciones entre los lados. Yo puedo establecer esas relaciones, por ejemplo, AC entre AB, es decir, el cateto, si consideramos el ángulo C como el ángulo recto, el cateto AC con respecto al cateto AB forma una relación que hemos llamado seno. El cateto BC con respecto al cateto AB forma otra relación que hemos llamado coseno. Y así sucesivamente para las otras cuatro funciones, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si recordamos los conceptos de trigonometría, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la primera relación, la del seno? El lado AC creció hasta volverse A'C'. Y el lado A'B solo cambió su posición con respecto al lado AB, se permaneció constante. En la siguiente fracción, el lado AC vuelve a crecer ahora hasta A'B'C', mientras que el lado A'B permanece constante. ¿Qué es lo que está pasando con esa serie de fracciones? Lo que está pasando con el primer renglón de fracciones es que el numerador está aumentando y el denominador permanece constante. Y si eso es cierto, entonces las fracciones o el valor de la relación que forman las fracciones va aumentando. En el segundo caso, en el caso de BC sobre AB, ¿qué tenemos ahí? El cateto adyacente BC está relacionado con la hipotenusa AB. ¿Qué va a pasar allí? El lado BC en la siguiente relación se reduce hasta tener BC'. De aquí hasta acá, y ahora es desde aquí hasta acá. Mientras que el denominador permanece constante, porque la longitud de AB, A'B y A'B es igual. Todas estas longitudes son constantes. Bueno, ¿qué produce eso entonces? Que el denominador vaya decreciendo. Que el denominador, repito,
que el numerador vaya decreciendo y el denominador permanezca constante. Por lo tanto, las relaciones para el coseno van a ser decrecientes, van a ir disminuyendo. En el caso de la tangente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahora que el lado AC crece hasta volverse el lado AC', como está acá. Y el lado BC, que es el cateto adyacente, va a disminuir desde BC hasta BC'. Entonces, en esta fracción de la tangente, ¿qué está pasando? El numerador aumenta y el denominador disminuye. Como resultado, la fracción va a ir aumentando. Si ustedes analizan las otras tres relaciones con respecto a esta figura con cuidado, verán que el comportamiento así va a ser. En el seno, la tangente y la secante van a ser relaciones crecientes, mientras que en la cosecante, la cotangente y el coseno van a ser relaciones decrecientes. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para saber que las funciones trigonométricas varían a medida que varía el ángulo. Y además de eso, al variar de esa manera, unas van a ir creciendo y otras van a ir disminuyendo. Eso es lo que tenemos que tener claro aquí. Ahí pongo cómo se definieron las 6 funciones trigonométricas y cómo al establecer las relaciones entre sus lados, combinando los 3 lados de 3 maneras diferentes, pues podemos encontrar cómo varía esas relaciones trigonométricas en función del ángulo. Bueno, una vez entendido eso y viendo que unas son crecientes y otras decrecientes, vamos a ver qué pasa si el ángulo ahora lo referimos a un sistema de ejes coordenados. Entonces, vamos a analizar qué pasa en cada caso. En la primera figura, considero yo al primer cuadrante. El primer cuadrante, ¿qué es lo que pongo yo allí? Pongo los ejes coordenados y pongo un triángulo. A esta distancia horizontal, pues como ya sabemos que está referida a los ejes coordenados, la llamamos abscisa. A esta distancia vertical la llamamos ordenada. Esto me define un punto de coordenadas x, y, que es donde termina la distancia. Este valor r lo vamos a llamar distancia y no es más que la hipotenusa de este triángulo. Para identificar las cosas, pues diremos que x es la abscisa, y es la ordenada y r es la distancia. Ojo, la distancia siempre la vamos a considerar positiva. De acuerdo con eso, si θ es el ángulo, yo puedo calcular las funciones de ese ángulo en el primer cuadrante. El seno, pues será el cateto opuesto y sobre la hipotenusa r, aquí está. El coseno será el cateto adyacente x sobre r. La tangente será cateto opuesto y sobre el cateto adyacente x. La cotangente será x sobre y, es decir, ordenada entre distancia. La secante será r, que es la distancia entre la abscisa, y la cosecante será r sobre y, que es la distancia entre la ordenada. Si ustedes observan, todos esos resultados tienen signo positivo. Y eso pues va a ser algo interesante. En este caso, en el primer cuadrante, si ustedes observan el ángulo θ, va a variar de 0 a 90 grados. Es decir, lo que yo estoy estudiando es cómo varía estas relaciones cuando el ángulo está comprendido entre 0 y 90 grados. Ya tenemos todos esos resultados. Bueno, hagamos que el ángulo crezca y que ahora aparezca en el segundo cuadrante. ¿Qué significa eso? Que el ángulo está comprendido entre 90 y 180 grados. Ahora, dado que este es un punto en el segundo cuadrante, la abscisa será negativa y la ordenada será positiva. Y eso lo tenemos que considerar al calcular los ángulos. Sabemos que este ángulo se puede reducir a un ángulo del primer cuadrante y por lo tanto podemos también calcular sus funciones trigonométricas. Bueno, ahí si ustedes observan, el seno es pues lo mismo que en el caso anterior, y sobre r, es decir, ordenada entre distancia. El coseno es x sobre r, abscisa entre distancia. Pero ¿qué pasa con esa x? Estamos en el segundo cuadrante, es negativa. Luego tenemos la tangente es ordenada sobre abscisa. La ordenada es y.
La abscisa es menos x. Entonces me queda y entre menos x. Y aquí, ¿qué va a pasar? Que el valor que sale aquí es negativo. Seguimos de la misma manera cotangente, secante y cosecante. Obviamente, en todos los lugares donde aparece la abscisa es negativo. En los lugares donde aparece la distancia y la ordenada serán positivos. Eso es lo que ocurre en el segundo cuadrante. Si ustedes observan, el seno en el primer cuadrante y el seno en el segundo cuadrante son positivos los dos, pero el coseno no. El coseno aquí es positivo y acá es negativo. Y esos son resultados que tenemos que considerar. Ahora consideremos el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿qué tenemos? Bueno, ahora es un punto que está localizado en las coordenadas menos x, menos y. El ángulo ahora es mayor de 180 grados y menor de 270 grados. Otra vez calculamos seno, ordenada entre distancia, coseno, abscisa entre distancia. Como y x son negativos, ambos son negativos aquí. La tangente es ordenada sobre abscisa, ambos son negativos. Por lo tanto, menos entre menos me da más, la fracción es positiva. La cotangente es abscisa sobre ordenada, menos x entre menos y. ¿Qué pasa ahora? Que la fracción se vuelve positiva. La secante es distancia entre abscisa, que es negativa, y la cosecante distancia entre ordenada, que también es negativa, y los dos me quedan con signo negativo. Este es el tercer cuadrante de 180 grados hasta 270. Vámonos con el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ahora el ángulo está comprendido desde 0 hasta 360, perdón, de 270 a 360 grados. Cuarto cuadrante. Las coordenadas del punto son x, menos y, abscisa positiva, ordenada negativa. La distancia r ya hemos dicho que pues siempre se considera positiva. Calculamos las funciones. Otra vez, seno, ordenada entre distancia. La ordenada es negativa. Coseno, abscisa entre distancia. Ambos positivos. Tangente, ordenada sobre abscisa, una negativa y el otro positivo. Lo mismo para la cotangente. La secante ordenada, perdón, distancia sobre abscisa y distancia sobre ordenada. Una positiva, también la otra negativa. ¿Qué hemos obtenido con esto? Hemos obtenido los signos de las funciones en los cuatro cuadrantes. Y esto va a ser importante para que nosotros podamos revisar las gráficas y el comportamiento de las funciones trigonométricas directas, porque precisamente sus signos van a variar. Con lo que hemos obtenido, vamos a construir esta tabla. En esta tabla, ¿qué aparece? Aparecen los signos de las funciones en los distintos cuadrantes. En el primero quedamos que todos serán positivos. En el segundo solo son positivos seno y cosecante. En el tercero solo son positivos tangente y cotangente. En el cuarto solo son positivos coseno y secante. Este cuadro me va a dar a mí la variación de los signos de cada una de las funciones trigonométricas. Pero nos falta algo, conocer los valores de las funciones en los ángulos en los cuadrantes, es decir, en 0, en 90, en 180, etcétera, grados. Y para ello haremos lo mismo, pero ahora vamos a considerar el valor de r como una distancia unitaria, es decir, igual a 1, para ver qué es lo que pasa. Esto nos permite a nosotros calcular las funciones trigonométricas de los ángulos en los cuatro cuadrantes. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Veamos ahora las gráficas. Para el caso de que el ángulo sea 0 grados, obviamente es esta línea, ¿verdad? No hay distancia vertical porque el ángulo son 0 grados. Si decimos que la distancia es positiva siempre y unitaria, r vale 1. El punto de coordenadas estará en 1,0 porque x vale 1 y y vale 0. No hay ordenada. Y calculamos exactamente de la misma manera como lo hemos hecho en los casos anteriores. Nada más que ahora, pues sí tenemos valores, ¿no? En el caso de y, la ordenada vale 0, la distancia vale 1, 0 entre 1 es 0. En el caso del coseno, abscisa entre distancia, 1 entre 1, que me da la unidad. Finalmente tenemos el caso de θ igual a 360 grados, en donde ahora vemos que el seno de 360 es igual a 0, el coseno es igual a 1, la tangente es igual a 0,
la cotangente tiende a infinito, la secante de 360 es 1 y la cosecante tiende hacia infinito. Si observamos los valores del ángulo de 360 grados, son exactamente los mismos que los del ángulo de 0 grados. Lo único que ocurre es que el ángulo dio una vuelta y ahora pues ha vuelto a su posición original. Bueno, también con estos datos que hemos obtenido, podemos construir una tabla que proporcione los valores de las funciones trigonométricas en los ángulos cuadrantales, es decir, cuando θ vale 90, 180, 270, 360 y 0 grados. Y aquí vemos, si vemos las 5 gráficas que puse, los valores que hemos obtenido, yo los agrupo en esta tabla, en donde aparece la variación de los ángulos en cada una de las diferentes posiciones. Si esta tabla la utilizamos junto con la tabla anterior que calculamos para los signos de las funciones, vamos a construir nosotros la gráfica de las funciones trigonométricas. Entonces veamos, nos ponemos como caso construir la gráfica de la función seno de θ. Si ustedes observan, vamos a comenzar obviamente en 0 grados. Bueno, en 0 grados, ¿cuánto vale el seno? El seno de 0, de acuerdo con la tabla y lo que hemos obtenido, vale 0. Y vemos que el seno en el primer cuadrante siempre va a ser positivo. Lo mismo en el segundo, de acuerdo a la otra tabla. Bueno, eso coincide con lo que hemos dibujado aquí. Si comenzamos a dar valores para seno de θ, es decir, seno de 0 grados, seno de 10, seno de 20, seno de 30, etc., vamos a ver que en el primer cuadrante este es el comportamiento de la función. Esta rama de la curva corresponde a la rama del seno de 0 a 90 grados y en donde coincide todo lo que hemos encontrado en las dos tablas. Bueno, hay que hacer notar que las gráficas de las funciones trigonométricas se construyen generalmente dando los valores en radianes, es decir, no en grados. Sin embargo, pongo la referencia abajo en esta línea para que se vayan habituando a poder distinguir el valor del ángulo tanto en grados como en radianes. Obviamente pi sobre 2 corresponde a 90 grados, pi corresponde a 180 grados, 3pi sobre 2 son 270 grados, 2pi son 360 grados. Si vamos dando valores, por ejemplo, cada 15 grados se puede hacer esta gráfica, vamos viendo cómo el seno va creciendo, hasta llegar al seno de 90 grados que vale 1, tal como aparece en la gráfica, en la tabla que hicimos. A partir de ahí, el seno va a comenzar a decrecer hasta llegar a 0, como vemos aquí en la gráfica, y siempre va a tener signo positivo, de acuerdo a nuestra otra tabla. Seguimos dando valores para los ángulos y vemos que al llegar a 180 grados el seno vuelve a valer 0. Y a partir de ahí se vuelve negativo. Esta parte de la curva que está aquí es la que corresponde al tercer cuadrante. Esta parte de la curva que está de aquí para acá corresponde al cuarto cuadrante. Y así podemos generar la gráfica de la función seno de θ. Aquí dibujé con línea continua un periodo de la gráfica. Todas estas gráficas son periódicas. ¿Qué quiere decir? Que se van a repetir. En el caso de 0 a 360 grados, es decir, hemos recorrido un periodo, o de 0 a 2pi. Posteriormente comienza otro periodo, tal como se ve aquí, y la gráfica va a seguir con esta trayectoria. Es una gráfica senoidal, como las que aparecen en los osciloscopios en los laboratorios o como las que aparecen en los aparatos que se utilizan para estar monitoreando a una persona que está enferma. Esta es la gráfica, porque la gráfica del funcionamiento del corazón así es una gráfica senoidal. Bueno, aquí aparece pues muy sencillita la gráfica y la pueden ustedes construir pues utilizando papel milimétrico y dándole valores a las funciones. Esta es la gráfica de seno de θ. Como tarea, les voy a pedir que en papel milimétrico construyan ustedes las gráficas
del coseno de la tangente de la secante de la cosecante. Todas estas gráficas conforman diferentes patrones que ustedes van a ver cuando den valores y las puedan resolver. Entonces serían las otras gráficas de las otras funciones trigonométricas.